Arthur Koestler fue un hombre que siguió muchas utopías, fue siguiendo todas las utopías, todos los horizontes inalcanzables que se le presentaron. Primero el comunismo, primero se entusiasmó con el comunismo, luego quiso vivir en un kibutz, se entusiasmó por el sionismo, luego por el sionismo revisionista de Jabotinsky, luego otra vez el comunismo, luego el anticomunismo, luego el cientificismo, y se fue desencantando de todas ellas. Naturalmente fue persiguiendo todas estas utopías y se fue desencantando de todas. Del cientificismo pasó a un antirreduccionismo en contra de los sistemas que pretendían verlo todo como un todo, ese cientificismo absoluto que pretende explicarlo todo, y derivó hacia posturas dudosamente científicas. Incluso se hizo neolamarquista, estudió filosofías orientales y ciencia oriental, intentando desintegrarla de la occidental, a diferencia de lo que había intentado demostrar Sir Brajendranath Sheela o Seal en su forma inglesa, Sir Brajendranath Seal o Sheela, al intentar demostrar que lo que era la ciencia india era la ciencia occidental avant la lettre, que ellos se habían dado cuenta de muchas cosas antes y las habían explicado como luego las explicarían Boa o bueno, otros muchos científicos occidentales. Koestler cae en visiones científicas extrañas, tanto en la biología, ya digo que se hace neolamarquiano, como en la historia, entendiéndola también como una ciencia humana, y postula que los judíos askenazíes proceden de los házaros, de aquella tribu convertida al judaísmo. Propone que ellos son la 13ª tribu y que por tanto lo que decían, o sea, las teorías raciales de los nazis no tenían ningún sentido, porque los házaros serían unos conversos que no tendrían nada que ver con el tronco étnico original de los judíos palestinos, de los judíos de Tierra Santa. Va dando bandazos y cabezazos, y naturalmente de comunista pasa a un furibundo anticomunista y a uno de los grandes propagandistas contra el comunismo, cosa que es muy habitual, porque ya digo que la hegemonía de la izquierda es tal que quienes hablan contra la izquierda también son o han sido izquierdistas. Todo está dominado por la izquierda hasta ese punto de que para ser izquierdista, para ser antiizquierdista y que te subvencione Nixon, por ejemplo, como en el caso de Koestler, hay que haber sido un intelectual de izquierdas. La vida de Koestler fue una vida práctica y aplicó todas estas utopías. De hecho, una de sus últimas luchas fue la eutanasia, fue la lucha por el derecho a morir cuando uno ve mermadas sus facultades, como los filósofos griegos que a edades muy provectas y temiendo el decaimiento de sus facultades físicas o intelectuales sin más se suicidaban. Koestler fue un perseguidor de esta última extraña utopía, la del derecho a morir por propia voluntad, y lo puso en práctica, tal como se desprende de su nota de suicidio, que escribió con bastante tiempo y salió a la luz cuando lo llevó a término. Esta fue su última utopía, la muerte. La última utopía de Koestler fue matarse. Después de haber soñado con horizontes radiantes y luminosos y porvenires espléndidos, tanto internacionalistas como el comunismo, nacionalistas como el sionismo y claro, la tendencia, el lado bélico en el que militó después de ver fracasadas sus aspiraciones comunistas. Esta fue la última puesta en práctica de sus teorías, pero el cientificismo lo llevó al polo.
su comunismo lo llevó a hacerse pasar por un adepto a Franco, por un admirador extranjero, por un miembro de la prensa franquista internacional. Los franquistas no hicieron nada por tener una prensa internacional, venían los ingleses, venían algunos admiradores. Franco intentó hablar inglés, no había una red de propaganda internacional. Köstler se hizo pasar por uno de estos amigos y entrevistó a Franco. Luego se dieron cuenta de quién era, acabó detenido y casi juzgado y condenado a muerte, pero se pudo escapar antes. Fue el paso de Köstler por Andalucía, por Málaga y Sevilla. Sus teorías se pusieron en práctica y lo llevaron hasta aquí, hasta donde estoy, hasta Andalucía. Claro, una vida tan ajetreada, tan compleja, casi nos lleva a exigir al autor que se aclare de una vez y ejecute una síntesis. Bueno, eso es exactamente lo que ocurre en este volumen, que lamentablemente no... Bueno, imagino que en su día tendría una sobrecubierta, que yo no tengo, lo he comprado... Bueno, no me parece que haya muchos más ejemplares, me parece que... Bueno, me parece que es una buena compra incluso sin sobrecubierta, aunque yo detesto las sobrecubiertas, pero bueno, porque es la verdadera síntesis de la obra de Köstler. Está publicado en 1980 y Köstler se suicidó en 1983, así que digamos que aquí está toda la obra, evidentemente menos su nota de suicidio y menos su campaña por la eutanasia llevada a la práctica. Digamos que aquí está todo Köstler, pero antes de pasar a la recomendación de este volumen y al comentario de este volumen, quiero recomendar otro, es decir, presentar a Köstler, a este autor, en dos libros, en dos tomos, en dos volúmenes, siendo el segundo más que el segundo, el otro tomo, los sonámbulos. En realidad son los que... Bueno, sí, los sonámbulos, para referirse a aquellos que han caminado por los cielos en sueños y han descubierto los secretos de la astronomía. Porque ya digo que Köstler es un cientificista que luego pasa a ser un antirreduccionista, con ideas que él sigue con fervor, pero que son dudosas, y sin embargo su labor de divulgador científico en el terreno, en el campo de la astronomía, ya que allí hay menos que teorizar, puede considerarse con más seriedad, y este es un bellísimo libro sobre Copérnico, sobre Kepler. De hecho, lo encontré buscando una buena biografía, un buen libro sobre Kepler, y este desde luego me pareció el mejor libro divulgativo sobre Kepler, desde luego el más bellamente escrito por un gran autor, por un gran prosista. Los sonámbulos, los sonámbulos, una historia de la visión cambiante del hombre, de la cambiante visión del hombre del universo, de la cambiante visión del universo del hombre. Bueno, la verdad es que todo tiene sus matices. Una historia de la visión del universo, bueno, eso, de que la visión del hombre ha cambiado. Este libro es el más recomendable de su producción de divulgación científica, porque es en el que menos cuestiones dudosas podemos encontrar, y más historia, más biografía, más cartas, más documentos. Y aunque en este libro aparece extractado, naturalmente este libro es tan completo que este también se contempla y de este también aparecen fragmentos. Pero de este merece la pena su lectura completa, no ya para conocer la obra de Köstler, sino para conocer la obra de Kepler, de Copérnico, de Brahe, de Kepler y de Galileo. Copérnico, Brahe, Kepler y Galileo. Pero sobre todo, me interesa el tratamiento de Kepler. Bueno, esto no tiene solo, como digo, un valor filosófico, literario, político, como tienen mayoritariamente el resto de las obras de Köstler, sino un interés científico.
digamos que para la clase de física, que es donde imagino que queda la astronomía bueno, no sé si en la educación secundaria la astronomía se estudia en física, porque es la puerta a la astrofísica, o si se estudia en una especie de ciencias naturales generales, que ahora se llama conocimiento del medio, que es algo muy del famoso grabado Flammarion, ese grabado que Flammarion se sacó no se sabe dónde, del hombre que se asoma a la bóveda del universo, o si directamente no se estudia, que eso también es muy probable. Bueno, los sonámbulos, los caminantes en sueños, Y este libro, que no nos dice mucho, esta cubierta verde porque no tengo la sobrecubierta, Ladrillos a Babel, es esa esperada síntesis, esa visita guiada, así lo presentan los editores en el prólogo. Bueno, la editorial es Hutchinson y tiene sus casas, sus sedes en Londres, Melbourne, Sydney, Auckland y Johannesburgo. Y los editores, bueno, que dan una lista de las obras de Koestler. Sus novelas son Los gladiadores, Oscuridad en el atardecer, Llegada y salida, Llegada y partida, Ladrones en la noche. Bueno, es una lista bastante extensa que evidentemente no se recogen fragmentos de todas estas obras aquí, y de hecho el autor se disculpa por tomar pasajes demasiado largos de algunas. Eso evidentemente lleva a negligir otras, pero que él considera que debe hacerse así. Esto es una visita guiada, el autor nos lleva por su obra, nos la enseña, pero en cierta medida es una nueva obra y podemos decir la obra definitiva, la obra última de Koestler, el resumen de todas sus obras con un comentario. Y el decir, sí, yo hice esto, y es como un nuevo libro de memorias. Por cierto que el libro se abre con una cita de las confesiones de Rousseau. Hay mucho de las confesiones de Rousseau en este libro, porque sus volúmenes más apreciados y más estimados son los que son autobiografía, los que tienen algo de explicación personal, de observación, a pesar del valor que puedan tener sus libros más académicos, especialmente este, a pesar del valor que puedan tener sus ficciones, que no fueron muy aclamadas por el público, porque Los gladiadores no es, como he visto algún crítico, el germen, el origen del Espartaco de Stanley Kubrick, sino la novela de Robert Frost, que era muchísimo más popular, una novela posterior, muchísimo más popular, y por supuesto todo ello tamizado por ese Rafael Azcona, por ese genio que era ese genio de las letras, que era Dalton Trumbo. No se basa en Koestler. La novela de Koestler no fue popular, no tuvo, y tampoco ninguna otra de sus ficciones. Y si tenían algo de predicamento sus ficciones, era por lo que tenían de autobiográfico, por lo que tenían de mostrar mundos que él había visto. Así que si por algo es famoso Koestler, es por mostrarnos la deriva y los bandazos que dio su teoría y sus aspiraciones filosóficas e ideológicas llevadas a la práctica. Tiene sentido pleno empezar con esa literatura confesional de Rousseau, y además tiene bastante que ver porque al igual que Rousseau no era un ciudadano ejemplar, hizo cosas que casaban muy mal con su buenismo y con su aspiración a un mundo ideal, utópico, idílico y arcádico, y sin embargo dejaba preñada a quien podía y luego abandonaba a los chiquillos. Pues al igual que Rousseau, tampoco tampoco este devoto seguidor de utopías era un ciudadano ejemplar. Algunas cosas las reconoce él mismo reconoce que denunciaba a las mujeres de las que quería vengarse. Él fue un férvido
seguidor de esos paraísos artificiales, de esos paraísos construidos por el ser humano, y como tal participó de todos los contornos y sombras criminales que semejantes paraísos y sobre todo el camino a semejantes paraísos comportaban. Hay cosas que no cuenta, que han contado algunos biógrafos y luego, por ejemplo, que violó a la cineasta Jill Craig. Esto lo dijo un biógrafo y luego la propia Jill Craig dijo que sí, que esto la... claro, esto una vez suicidado, una vez muerto, ¿qué es? Le recuerda un poco al caso del fotógrafo Hamilton, que ante el anuncio de una modelo de que iba... no, el comentario de una modelo de que la había violado un famoso fotógrafo cuando era menor de edad, se reveló el nombre de Hamilton una vez suicidado Hamilton, pero se suicidó precisamente por este rumor. El suicidio de Tesla no tiene que ver con esta historia, que es muy posterior. Él no pudo defenderse, no pudo alegar nada. Él se suicidó no como en el caso de Hamilton, que fue un suicidio que demostró y confirmó y corroboró su culpabilidad, porque se suicidó precisamente por el rumor que sabía. Vamos, nosotros no sabemos si era cierto o no, pero está claro que él pensaba que ese rumor vago, un fotógrafo muy reconocido, iba por él. Así que lo único que podría alegarse en su defensa ante la historia es que temía ser acusado siendo inocente, que tenía un complejo de tener muy mala suerte o de estar perseguido por las autoridades. En todo caso, como digo, esta no es la vida, estas no son las obras, las memorias, las obras autobiográficas de un ciudadano ejemplar en absoluto, y él reconoce algunas cosas, pero hemos de saber que, como en todos los hombres, incluso cuando se exageran los rasgos negativos, siempre quedan sombras aún más negras que ni siquiera son reconocidas por el propio autor. No es un ciudadano ejemplar. Está muy bien traída la cita de Rousseau. Pero el epígrafe, claro, naturalmente esto es una reconstrucción de toda su obra, es una restitución y un rehacerse. Coge toda su obra y la recrea en una obra nueva, en un único volumen, que tiene algunos títulos. Va dividiéndose en secciones, algunos títulos de obras anteriores, frases de obras anteriores, algunas cosas son nuevas. Las secciones son 11. Son 2 libros y 11 secciones. El primer libro, la primera parte, digamos el primer volumen, es En búsqueda de la utopía, que es algo que caracteriza toda su vida si consideramos utopía la eutanasia. Parte primera, la tierra prometida. Parte segunda, la tierra de la promesa. Parte tercera, el Dios que fracasó. Ese Dios que fracasó es el comunismo. Y aquí mete los gladiadores, oscuridad en el crepúsculo y llegada y salida. La parte cuarta es luchando en la Guerra Fría, naturalmente del lado anticomunista, otra nueva utopía. Empieza con el primer epígrafe es me convierto anglificándome. La parte quinta es el nacimiento de una nación, y aquí se incluye la 13ª tribu, esta idea de que los askenazíes proceden de los házaros. Y el segundo volumen, que es quizá mucho más interesante, el segundo volumen trata de filosofía política y de filosofía natural, es decir, de ciencia. El acto de la creación, esbozo de una teoría, aplicación de la teoría, el impulso de autodestrucción, campañas y causas, cómo fracasar como un místico,
Aquí trata del yoga, de Gandhi, revalúa Gandhi, del Zen, de esas grandes modas espirituales de Occidente, que Occidente recibe como crítica a sí mismo, porque claro, por supuesto que Tesla participa de ese temor después de desempeñarse como cientificista y evangelista de la ciencia. Naturalmente, a partir de Hiroshima, tiene miedo por un desmedido avance científico que pueda llevar al fin del mundo. Vamos, es lo que dijo cuando se enteró, estando en Palestina, del descenso de la bomba sobre Hiroshima. Este es el fin de la guerra y puede que sea el principio del fin del mundo. Tiene ese temor que comparten algunos de los padres de la bomba atómica, porque el excesivo desarrollo científico pueda conducir a una destrucción total de la civilización. Y claro, se ponen de moda las sabidurías orientales. De hecho, el propio Heisenberg, creo que es... No, el Heisenberg no... Bueno, en fin, algunos de estos... Creo que sí, que es Heisenberg, que se ponen a leer el misticismo oriental. También lo hace Tesla, naturalmente. Y la última parte, una mirada a través, un vistazo a través de la cerradura. Estos dos últimos capítulos son más allá del materialismo y horizontes cósmicos. Y luego hay un epílogo, cronología y bibliografía, que bueno, tiene algunos... y un índice de nombres en el que bueno, hay algún nombre movido, etc. El libro segundo, que trata de cuestiones más generales que el primero, que son más políticas y de ficción más particulares. El libro segundo, que es una mirada cósmica, una mirada al cosmos, y por eso quizá seguramente haya más conocimiento y más universales, más valores universales en el libro primero, por aquello que decía Aristóteles de la ficción frente a la historia, de la literatura, de la poesía, de la poética frente a la historia, que la historia nos presenta las cosas, o debería presentarnos las cosas como han sido, por lo tanto es concreta, mientras que la poética nos muestra las cosas como deberían ser, como podrían ser, y en todo caso como universales. Por lo tanto, quizá puede ser que haya más síntesis y más conocimiento cósmico en las ficciones, en los gladiadores, en las novelas, en los ensayos como El derecho a decir no, que está en El rastro del dinosaurio, en estas obras con menos voluntad de testamento cósmico que en el libro segundo. De todas maneras, el libro segundo comienza por una cita, tiene un epígrafe de Fustel de Coulanges, del historiador Fustel de Coulanges, que es plenamente revelador de la intención de este libro. Aquí está. Una vida de análisis para una hora de síntesis. Claro, esto tiene un eco de lo que decían, y supongo que siguen diciendo los predicadores a propósito de una hora de placer y una eternidad de condenación, o media hora de placer y una eternidad de condenación, o 15 minutos, o 5 minutos, o 10 segundos si se trata de tocar una teta. Bueno, es esa idea, toda una vida de análisis, de trabajo, de observación para una hora de síntesis. Yo no sé si este libro tiene una hora de lectura. Quizá, bueno, seguramente tiene, si se lee con detenimiento e intentando sacar provecho y entrelazamiento entre todos los datos y todos los conocimientos que nos aporta Tesla, la entrevista con Franco, los viajes, la visión de Palestina, el fracaso del comunismo, la tiranía del stalinismo, todo con detalles, todo con vivencias, todo con ocurrencias. Seguramente todo esto nos pueda llevar más de una hora, pero en todo caso, en este volumen sí que está
toda una vida. Lo que no está es la muerte, pero vamos, es relativamente fácil encontrar su nota de suicidio.